Máximo. Correcto. Buenas tardes a todos nuevamente. Es un honor pues para nosotros poder desde Panamá abordar el tema de la inspección técnica de vehículos como o complemento de la investigación y reconstrucción de un accidente de tránsito o un hecho de tránsito. En ese sentido, pues, continuando con la ponencia, eh, debo destacar pues que nuevamente se ve el trinomio de la accidentología basado en lo que es el vehículo, el factor humano y el factor vía. Y vamos a prestar particular atención al factor vehículo y cómo este factor juega un papel preponderante dentro de la investigación del accidente de tránsito, pues, para determinar si en todo caso el vehículo fue producto del fallo en el equilibrio de ese trinomio que generó o causó el siniestro. Entonces, ¿qué es la inspección de vehículo? ¿Qué objeto tiene inspeccionar un vehículo? Básicamente, en ese sentido, debemos partir de la necesidad de utilizar el método científico, de aplicar el método científico como la mejor manera para poder descubrir aquellos elementos y datos que necesitamos para poder descubrir cada uno de los factores que incidieron o están directamente vinculados a la ocurrencia del hecho. Entonces, el objeto de una diligencia de inspección técnica ocular a un vehículo eh, básicamente está enmarcado en la identificación del vehículo a través de sus datos generales, en las medidas y datos del fabricante, en identificar la dirección e intensidad de la fuerza que originó la deformación de la estructura, identificar los daños materiales con la finalidad de determinar si existió influencia de otro vehículo o impacto con otro objeto diferente al objeto o al evento objeto de investigación, en captar vistas fotográficas externas e internas del vehículo y de sus segmentos, en el examen de la rueda, los neumáticos y aros, en la cuantificación de la profundidad del daño, en la inspección de las lámparas, los filamentos de bombillos, en la compatibilidad de los daños con la mecánica del suceso para establecer su concordancia con la ubicación de los indicios. Normalmente, acá en Panamá, la diligencia de inspección técnica ocular al lugar de los hechos se practica en el lugar de los hechos propiamente, perdón, del vehículo se practica en el lugar de los hechos propiamente, como se ve aquí en las imágenes, o se practica en un patio de custodia o talleres habilitados para este fin. En el caso particular del lugar de los hechos, se hace dentro del último procedimiento de inspección, que es el de inspección de vehículos, como se ve en estas imágenes, y a veces ocurre también en casos particulares donde el vehículo ya no es posible su traslado a un patio o a un lugar para hacerle la inspección. Pues, por ejemplo, acá, donde producto de un deslave este vehículo cayó al vacío en el precipicio y tuvimos que bajar y en el mismo lugar hacer la inspección vehicular. Estos son ejemplos también de inspecciones de vehículos que se realizan en el sitio. Y los de patio de custodia, como ven acá en la esquina inferior izquierda. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento que normalmente utilizamos acá en Panamá? Iniciando por la identificación vehicular, pues, ya que el vehículo es un factor esencial en la reconstrucción del accidente de tránsito y por tanto será necesario identificar el tipo de vehículo, además de describir el estado de sus elementos. Para ello es importante conocer las especificaciones técnicas del vehículo y normalmente las obtenemos a partir de una identificación del número VIN, como bien han expuesto anteriormente mis colegas. A partir de la identificación plena del vehículo, entonces podemos ir detallando las características generales del mismo. En esta imagen superior derecha se pueden ver las posiciones donde comúnmente se ubica el número VIN. A veces vienen en estas placas, otras placas más grandes y directamente estampadas sobre el chasis. En cuanto a la clasificación del vehículo,
he querido traerle una clasificación basada en la forma de su propulsión, atendiendo al uso que se le destina y atendiendo a las características constructivas que tienen los vehículos. En cuanto a los vehículos basados en la clasificación de propulsión, tenemos los autopropulsados, que vienen a ser vehículos ligeros, eh, con un peso menor a 3.500 kilogramos, los semovientes y los vehículos pesados con un peso superior a 3.500 kilogramos. En el caso de los vehículos ligeros, motocicletas, turismo, camionetas, tractores, furgonetas, por decir un ejemplo, semovientes, equinos, camellos. En vehículos pesados, camiones rígidos, sin remolque, camiones articulados, camiones con remolque y autobuses. Y otros, aquellos propulsados por personas, como la bicicleta, aquellos propulsados por otros vehículos, los remolques, y propulsados por animales, las carretas. De acuerdo al uso que se le destina, está en el uso por servicios públicos, mixto y servicio privado, transporte de mercancía y personas, en este caso camiones, furgonetas y autobuses, de los servicios públicos, obras y servicios, maquinarias agrícolas, maquinarias de obras públicas, y mixto, ambulancias, taxis, servicios privados, motocicleta, turismo, autobuses y colectivos. Y de acuerdo a las características constructivas, basadas en las dimensiones y las características de fabricación. En cuanto a las dimensiones, las distancias entre ejes, la distancia de vía delantera y trasera, la altura total, la longitud total, la altura total, saliente trasero y la distancia mínima del suelo. Y otros, el peso, la carga máxima, el número de plazas, la sonoridad, la frenada y el tipo de ruedas. Y características de fabricación, la marca, modelo, número de chasis, matrícula, color y número de ejes. En cuanto a la clasificación de camiones y semirremolques y remolques, en Panamá tenemos la clasificación C2, C3 y C4, basada en el número de ejes que posee un vehículo. C2 tiene 2 ejes, C3 tiene 3 ejes, de esta forma, y C4 tiene 4 ejes el camión. Y en cuanto a los semirremolques, tenemos la clasificación T2, T3 y remolques y semirremolques C1, S2 y S3. Como observan aquí, de acuerdo a la cantidad de ejes que posee el tracto camión y el semirremolque. En este caso también el remolque, con la clasificación R2 y R3. Posterior a ello, es necesario pues describir los elementos del vehículo. En el momento se expondrán aquellos elementos de los que constan el vehículo. Se examinarán cuáles de esos elementos han podido tener influencia en el accidente o están vinculados directamente a la dinámica que se presentó el accidente. Recordemos que esta fase viene posterior al análisis del lugar de los hechos, es decir, que ya el perito a este nivel ya debe conocer en primera instancia los detalles más importantes que originaron el accidente. Pues. Para ello se requerirá entonces una descripción detallada de la carrocería, definiendo de qué manera la seguridad activa o la seguridad pasiva pudo incidir directamente en la forma o en las causas del accidente. Evidentemente la seguridad activa, pues que procura evitar que se origine el accidente, va a ser importante la visibilidad que haya mantenido el conductor antes y durante el hecho, de manera que el perito debe prestar atención a cualquier obstrucción visual durante la inspección técnica ocular que tengan, ya sea las lunas de los laterales como el vidrio limpiaparabrisas, el vidrio parabrisas y el vidrio trasero. De igual manera, el confort, si el vehículo tiene una buena calidad de confort, la iluminación, si las lámparas estaban, si estaban intactas, si tenían alguna deficiencia, de acuerdo a los antecedentes del caso, si se dio una
una pérdida de control, determinar si se dio por hidroplaneo. En todo caso, verificar la constitución o la característica que presentaban esos neumáticos. Del mismo modo, la dirección, constatar pues de que el hecho no se haya originado por alguna deficiencia en el sistema de dirección del vehículo o el sistema de suspensión. Y la iluminación trasera, pues también otro ejemplo de la importancia de la seguridad activa a la hora de verificar durante la inspección del vehículo. En el caso de los elementos de seguridad pasiva, pues de qué forma esto también pudieron ejercer alguna influencia directa o indirecta en relación con el accidente o con el hecho de tránsito. Como ven acá, los mecanismos de deformación programada, la seguridad a través del cinturón de seguridad y las sillas para menores, la protección propia del mismo habitáculo, si existía o no seguridad a través de los airbags, ya sea frontales o de cortinas, y el cinturón de seguridad. Entonces, luego, para poder hacer una descripción detallada de las partes y secciones del vehículo, todo perito debe por lo menos conocer las principales piezas, los principales componentes del vehículo para poder hacer una descripción más detallada y de la carrocería, ya sea bicicleta, motocicleta, sedanes o vehículos articulados. Normalmente nosotros utilizamos este modelo para hacer la descripción por partes, en donde se puede definir pues si el daño está ubicado hacia la parte frontal, que es esa afectación se distribuye hacia la parte frontal izquierda, parte frontal media y parte frontal derecha. Si está ubicada en el parabrisas, el daño, si está ubicado en uno de los costados, estas son las nomenclaturas que normalmente se utilizan. Y también especificando si el daño abarca el módulo delantero, el habitáculo de pasajeros o el módulo trasero. A la hora de captar las vistas fotográficas de ese vehículo, es importante utilizar esta metodología. Se toman vistas fotográficas de esta manera, de ángulos o cenitales, incluso también en los bajos del vehículo. Vehículos angulares, lo ideal es tomar, o sea, lo que recomiendo es que se tome vista fotográfica, la mayor cantidad de vistas fotográficas en diferentes ángulos, para poder así tener mayores elementos para analizar e ilustrar nuestros informes. Por ejemplo, el ángulo, si tomamos fotografías en ángulos, con 2 fotografías que tomemos en diferentes ángulos ya podemos tener la mayor cantidad de partes del vehículo dentro de ese enfoque. Por ejemplo, aquí, vistas fotográficas frontales dirigidas hacia los laterales, a la propia parte frontal del vehículo, en 3/4, que son las angulares. O sea, con estas 2 primeras fotos, yo podría decir que he podido captar la mayor cantidad de partes del vehículo. Y también teniendo en cuenta que estas vistas fotográficas van desde lo amplio hasta lo específico. Y desde la parte externa hasta la parte interna del vehículo. Como se observan acá, detallando cada una de estas partes o elementos que pudieron incidir de una u otra manera con el accidente. Detallando igualmente si existe hundimiento, fragmentaciones, abolladuras, rayaduras, hendiduras, fracturas, corrimientos en esas secciones. Estos patrones también que pueden generarse de acuerdo al tipo de accidente en el que está involucrado el caso, el vehículo. Puede el chasis mostrar ciertos patrones de deformación que nos indican la manera o que si existe alguna concordancia con la forma en que se ocurrieron los hechos. En el caso de las rayaduras,
la diferencia de ángulo de esta rayadura nos van a indicar cuántos vuelcos pudo haber sufrido el vehículo, generalmente, ¿no? Como caso práctico, tenemos un atropello donde se pudo ubicar estas evidencias, una huella de frenado, la posición final del vehículo, una mancha de sangre a un costado de la parte posterior derecha del vehículo y un cadáver que quedó por delante del vehículo. Entonces, a la hora de inspeccionar este vehículo, se prefirió hacerlo ya en el taller o en el patio de custodia con mayor visibilidad al día siguiente. Estos son vistas fotográficas del lugar de los hechos. Y bueno, corresponde entonces hacer la inspección. Aparte de eso, también se hizo una reinspección al día siguiente para verificar de día cómo eran no solo las características de la vía, sino también de la propia escena y de la evidencia o indicios ubicados. Entonces, se toman las vistas fotográficas, como ya le hemos mostrado, con la finalidad de detallar de que esas vistas fotográficas detallen cada una de las deformaciones, características y del vehículo involucrado. Se observaron daños ubicados hacia la parte frontal media del vehículo que se distribuían en la parte central, avanzaban por el capó, parte central, y el vidrio parabrisas, parte central también, dejando una hendidura, un núcleo de rotura en la parte media del vidrio parabrisas. Incluso el marco superior del parabrisas también fue afectado con una bolladura. Las lámparas también se le toman vistas fotográficas encendidas y apagadas. Se le toman vistas, se hace una prueba de si alumbran bien con intensidad corta o intensidad larga. De la misma manera se va detallando cada una de los daños y se le va tomando medidas a esos daños. Igualmente al parabrisas, las afectaciones y todo eso. Acá hay vistas fotográficas más detalladas en primer plano que muestran estas afectaciones, cómo se van distribuyendo las afectaciones de adelante hacia atrás. Llama la atención que normalmente cuando se hacen inspecciones de vehículos, no siempre los daños que se encuentran son productos del accidente, sino también pueden deberse a vieja data, y esto lo podemos corroborar en el análisis de la mecánica del hecho, que quizás hay daños que no guardan en relación con esa dinámica. Por ejemplo, estos no encontramos forma de que pues, puedan estar vinculados a la dinámica de atropello o la mecánica de atropello que estamos estudiando, ya que están ubicados en esta parte hacia el vértice trasero izquierdo del vehículo, que esta parte en nuestro análisis no se ve expuesto de ninguna forma al atropello. Sin embargo, es necesario documentarlo. Nos llama la atención también cómo está corrido el espejo retrovisor del lado derecho, y esto sí puede guardar relación con el accidente, pero es necesario de igual forma documentarlo, ambos espejos retrovisores. La bolladura en el marco superior. En el techo también se tomaron vistas fotográficas y se verificó si no había otro indicio o una transferencia del cuerpo. Los neumáticos se detallan también de esta manera. Tomando vistas fotográficas de cada neumático, se verifica la presión de aire de cada neumático y de igual manera la profundidad de la banda de rodamiento, a ver si cumple con los estándares que exige la normativa de tránsito en Panamá. Y si de una u otra manera pudo también incidir en el accidente. Más o menos esta viene a ser el rango de afectación o la distribución de los daños de este caso, de este vehículo.
y se determina también las alturas de la parte frontal del vehículo. Unas las sacamos de la ficha técnica y otras directamente con nuestros equipos o instrumentos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta, a la orden. ¿Aló? Sí, señor, ahí lo Sí. estamos escuchando. Uh-huh. No sé si Enrique, que está por ahí todavía, quisiera de pronto aprovechar el espacio. Me quedaron unos minutos libres para contestar algo. Si tienen preguntas también para el compañero Eduardo de Panamá. Que dice Osvaldo Paqui, la revisión en el vehículo el día siguiente no alteraría la escena. Pregunta. No, el vehículo es trasladado por personas autorizadas, empresas autorizadas por la autoridad de tránsito y también patios autorizados. Este vehículo normalmente lo sellamos antes de enviarlo a los patios de custodia. Lo sellamos con cinta para que no sea abierto en su interior y se toman vistas fotográficas de igual forma en el lugar de los hechos para garantizar pues la inalterabilidad del vehículo en relación como fue encontrado en el lugar de los hechos. No sé, Rafael, ¿alguna otra pregunta? Fernelli tiene levantada la mano, le voy a colocar el audio para que haga su pregunta. Disculpe no haberla bajado porque estaba en mano alta desde la anterior. Pero no, más que todo era agradecer pues la intervención muy metódica y técnica del ingeniero y no, agradecerle porque la pregunta ya había sido resuelta en el punto anterior. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas para los ponentes que se encuentran ahí en línea todavía? Dice Edomer Roballo, vamos a darle la palabra. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes para todos los compañeros en el panel. Ingeniero, una pregunta. Cuando hay un aplastamiento de un actor vial, que es digamos un ejemplo, un camión y un tractocamión aplastan un actor vial, no sé, un motociclista o un ciclista, y son 12, 1 de la mañana, también se tiene que también transfieren eso a los patios. No, normalmente en ese tipo de casos muy complejos hacemos la inspección en el mismo lugar de los hechos. Generalmente es así porque el traslado de esos vehículos, hay incluso vehículos que tienen mercancías perecederas y necesitan seguir circulando, siempre y cuando pueden, ¿no? Es preferible hacer la inspección en el mismo lugar de los hechos. Ya sin importar, pues si toma más tiempo. Ingeniero, muchísimas gracias. Okay. Bueno, aquí le activamos el audio a Néstor de Argentina para que por favor haga su pregunta con respecto a cómo se detecta una huella. Néstor. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos bien. Sí. Buenas tardes, saludo a los colegas y a Eduardo y a Enrique, allá de España. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo se puede detectar, si se puede detectar, en el lugar de los hechos una huella de frenada de ABS? Bueno, normalmente estas huellas prácticamente son imperceptibles, más si es de noche. Nosotros utilizamos lámparas o iluminación nocturna, pero regresamos también al día siguiente para corroborar si existe alguna evidencia, algún indicio. En este caso, si es de las huellas de ABS, prácticamente son imperceptibles. Ya se utilizan otros métodos entonces para poder determinar velocidad. No sé si mis compañeros también de pronto en su experiencia han podido notar algo diferente en relación a este tipo de huellas. Enrique. No te estoy escuchando.
Hola, Néstor, buenas tardes. ¿Me escucha? Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, usted sabe que es difícil encontrar una huella, o más bien los vehículos realmente, dependiendo de la superficie y la fuerza con que se aplica el pedal del freno, con vehículos de sistema de frenos ABS no se pueden percibir este tipo de huellas. ¿Sí? Lo hemos encontrado de pronto, o yo lo he realizado en las pruebas de frenado que hemos hecho para determinar coeficientes de fricción, que dependiendo de precisamente esa fuerza que se aplica el pedal del freno y la superficie donde hemos hecho esa marcación, incluso en el blog que yo tengo de investigación de accidentes de tránsito, entrando a la página web de CIF, pueden encontrar diferentes tipos de huellas y hay una huella de frenado con sistema de frenos ABS que queda totalmente segmentada. ¿Sí? Pero es muy difícil encontrarla. No se puede hallar en vehículos de gran masa como los vehículos biarticulados de servicio de pasajeros, servicio público de pasajeros. También se han encontrado, pero por ejemplo, se observa más es como zona de limpieza o un barrido en la superficie de concreto. Y también han quedado marcadas dichas huellas con este tipo de vehículos, pero sobre las demarcaciones viales. Así que encontrarlas no es posible hacerlo por el momento con alguna tecnología que se haya explorado que yo conozca hasta el momento. Lo único que hemos hecho pruebas para determinar coeficientes de fricción es determinando es con los diferentes acelerómetros que se tienen hoy en día y que obviamente para el día miércoles vamos a presentar, o voy a presentar el tema de ese tipo de acelerómetros y el uso del celular para determinar el coeficiente de fricción. Está bien. Y una consulta más le quería hacer al colega de España. ¿Cómo medían ellos exactamente lo mismo cuando van al lugar de los hechos o en curva generalmente detectan un derrape o una huella de frenada de ABS? Quería saber más o menos qué tecnología estaban usando ellos. Enrique, ¿ya tienes audio? Sí, ya tengo audio. Mire, Sí, señor. nosotros para medir el coeficiente de fricción utilizamos o los servicios que nos proporciona una división central de tráfico que hay, que tiene un área central de investigación de accidentes de tráfico, que disponen de un acelerómetro Vericom, y las veces que hemos utilizado ese acelerómetro Vericom contrastadas con un acelerómetro, ¿qué le diría yo? Yo le diría que pedestre casero, es decir, una masa inercial de unos 3,5 kilos con una porción de goma no caducada adherida a esa masa inercial, unida mediante una argolla a un dinamómetro que supere en decanewtons el conjunto de la masa de la masa inercial más la goma, arrastradas perfectamente perpendiculares contra el suelo, nos permite determinar la fuerza necesaria para poder arrastrar, romper la mu estática y luego valorar la mu dinámica en movimiento durante una distancia determinada. Y nos ha permitido determinar con la misma, o permítanme huir de la modestia, con mucha certeza, la interacción, la mu, el coeficiente de fricción en los diferentes tramos de esa curva en función de en qué punto medíamos. De tal forma que determinamos que en una curva a derechas, por ejemplo, en el margen izquierdo de esa curva, que es donde más carga dinámica están llevando a cabo los vehículos, se constata una reducción de la fricción mucho más alta que en la parte interior del carril. Y en el centro el desgaste aún es mucho menor, porque por el centro solo pasaban motocicletas. Y en el arcén aún es mucho menor, porque por el arcén no pasaba nadie. Es decir, que se constata que realmente las fricciones varían en función de las cargas dinámicas en curva. Y por lo que refería antes a lo de las huellas de ABS, nosotros en diurno sí hemos llegado a constatar la visualización de lo que comentaba el señor Edwin Reinaldo, de aquellas huellas discontinuas fragmentadas de bloqueo parcial, porque el ABS es antibloqueo, pero en realidad es bloqueo un 20% del tiempo o incluso menos en las generaciones más modernas. Es ir a buscar ese punto de prebloqueo y soltar, ¿de acuerdo? Y sí, se constata que si el neumático está suficientemente caliente, no en condiciones de ensayo de
arranque y prueba, sino circulación, y al cabo de varios minutos, cuando el neumático ya está caliente, se produce una frenada de emergencia, sí que nos permite detectar esa huella de frenada por ABS en diurno. En nocturno lo que hay que hacer es, como no disponemos de cámaras térmicas, es cerrar al tráfico ese carril desde donde creamos que es la zona de percepción, intelección, emoción, volición, y cuando cortamos en ese carril, al día siguiente ir a observar si se observa deposición de goma fundida en esos intervalos en los que el ABS bloquea realmente la rueda. Si ustedes miran una rueda de ABS en una maniobra de frenado, verán que parcialmente se va bloqueando mientras se va desbloqueando, ¿de acuerdo? Y va dejando intervalos de bloqueo. Pues la única manera es cortar para poder visualizar luego al día siguiente, porque no tenemos otras herramientas para hacerlo, ¿de acuerdo? Porque la goma depositada en asfalto, con la rodadura de vehículos en caliente por encima de esa goma, lo que hacen es llevársela, ¿de acuerdo? Una huella de frenado desaparece porque la goma se la llevan otros vehículos que la cogen y se la llevan, ¿de acuerdo? O la propia precipitación, los efectos atmosféricos, etc. Y por eso hay que hacerlo de esta manera, cortando y mirando. ¿De acuerdo? Está buenísimo. Quería saber más o menos cómo evaluaban ustedes. Y sí, efectivamente es como dices tú, que el ABS tiene los testigos que a la medida que va girando la rueda, va tirando el testigo, si va frenando y va equiparando, si se dice, las 4 cubiertas, para que tenga un peso más o menos aerodinámico. Es lo que yo tengo entendido, ¿no? Sí. Y después una consulta más. ¿Cómo se puede determinar, o yo sé que se puede determinar a través de las cajas de los vehículos, vendrían a ser las cajas negras de los automotores, la desaceleración pre-impacto? Se Sí. puede determinar, creo que con microsegundos, ¿esto es así? ¿Se puede determinar? Incluso a intervalos menores, depende de la generación del EDR, se llama el Event Data Recorder, que no es más que la centralita del gestor de los despliegues de los sistemas de seguridad pasiva, en concreto del airbag, que está situado muy cerca del centro de gravedad del vehículo, normalmente por delante de la palanca del cambio. Si es cambio manual, en cambio automático todavía no he tenido oportunidad de ver ninguno, pero su ubicación no cambiará mucho. Esa centralita de gestión de los sistemas de seguridad pasiva en algunas marcas como Toyota, ahora desde 2019 con todo el grupo BAG, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, y etcétera, y otros fabricantes en algunos de sus vehículos, permiten, conectando a través del OBD2 que les comentaba en mi exposición, con un hardware de la empresa Bosch, obtener de esa centralita la información relativa a esas deceleraciones preimpacto, en algunos casos hasta 3, 4, 5 segundos anteriores. No solo las deceleraciones, sino el uso que se hacía de elementos de señalización y el uso que se hacía de la dirección, grados de giro del volante de dirección preimpacto, ¿de acuerdo? Hasta el punto que se llama el evento de despliegue, que es cuando saltan los airbags. Y, muy importante, los delta V sufridos por el vehículo en ese impacto. Es decir, si ese vehículo ha sufrido una variación de velocidad de X kilómetros por hora por la colisión, de ir circulando a 80 kilómetros por hora hacia adelante a retroceder hacia detrás o en un ángulo determinado a 20 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias, muy amable. Intervenir un poquito sobre lo que estabas diciendo. Sí. En el mercado latinoamericano, por lo menos chileno, las unidades que llegan a Chile normalmente tienen desactivado varias de las particularidades que el mercado europeo tiene. Por ejemplo, los sensores de temperatura exteriores o de motor. Entonces, por lo menos en Chile, no sé en otros países de Sudamérica, esa posibilidad de poder detectar la desaceleración, cosas básicas, averías por kilometraje, averías por
hora, a veces vienen restringidas. Inclusive en Chile existe un monopolio respecto a sobre quién tiene conocimiento sobre el vehículo. Es decir, el concesionario de la marca, ya sea Skoda, en Chile es Porsche Interauto, los que manejan Skoda, Audi, etcétera, y otros grupos que manejan los vehículos japoneses, tienen una especie de monopolio sobre la información, sobre la mantención, sobre, digamos, el vehículo en sí. Entonces es difícil y casi es imposible, por lo menos con los recursos que están en Latinoamérica, poder acceder a información que tienen los vehículos que en el mercado europeo sí son de fácil acceso. Aquí en Latinoamérica, por lo menos en Chile, si un vehículo es comprado y uno le hace las mantenciones en el concesionario, el fabricante le puede entregar garantía, sin perjuicio de lo anterior. Si yo compro mi vehículo y no lo quiero llevar al concesionario y lo quiero llevar a un taller multimarca, pierde la garantía. Ya. Eso es la realidad en la que nos enfrentamos en Chile respecto a la mayoría de los autos europeos, japoneses y americanos. El acceso a la información del fabricante es muy restringido por el representante de la marca. Bueno, en la Unión Europea pasaron dos cosas. La primera fue que dejó de ser necesario que se hiciera el mantenimiento de los vehículos en el concesionario oficial de la marca para mantener la garantía, porque se consideraba que era una práctica monopolística y por lo tanto se dejó al libre albedrío de la gente decidir dónde se llevaba el vehículo a realizar el mantenimiento, cambios de aceite, filtros, etcétera. Y después hay otra cosa que está pasando en Europa y es que aunque todas las marcas aún a nivel mundial no se han unido a esta filosofía, se entiende que la conducción es el ejercicio de una responsabilidad cívica, ¿de acuerdo?, que puede tener como resultado graves lesiones o la muerte de terceras personas. Los daños ya por descontado, pero cuando estamos jugando con la vida de personas, ¿de acuerdo?, y con las lesiones o secuelas que pueden vivir permanentemente esas personas, se entiende que renunciamos a esa intimidad que nos puede dar la información almacenada en nuestras centralitas electrónicas para que quien tiene que determinar nuestro grado de responsabilidad lo pueda hacer con información justa, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso es un esfuerzo que deberían hacer sus administraciones para presionar a la Administración de Justicia y a los fabricantes para que hagan lo mismo en Chile. Es decir, es una información que es buena porque es justa y lo que no podemos permitir es que conducir de A a B se transforme en pilotar de A a B. ¿De acuerdo? Y entonces eso es lo que hay que meter en la cabeza a la gente. Creo, pero es mi opinión, ¿eh? Listo, vamos a darle la intervención al señor Mariano Coronel de México, que hace rato estaba haciendo preguntas por el interno. Entonces, ahí está activado el audio. Señor Mariano Coronel. Mariano. Sí, ¿qué tal? Hola, Ahí está. ¿me escuchas? Sí, señor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buena la exposición de todos, los felicito. Le quería hacer una consulta. Los estudios que hacen para la averiguación del cálculo de coeficiente de adherencia que están haciendo, ¿a qué bibliografía actual se asemejan? Buenas tardes. Bueno, yo les acabo de escribir en el chat dos enlaces a dos revistas de las últimas publicaciones que se hicieron. Uno en procedimientos para determinar el coeficiente de fricción, usando el acelerómetro Vericon, como decía el amigo Enrique, y obviamente el acelerómetro, una aplicación que tienen los celulares. Y otra publicación donde se hace el comparativo entre la herramienta del celular, esa aplicación que se puede descargar, y el acelerómetro Vericon y el software Tracker. Se hace un comparativo entre ellos y se estima su precisión de manera estadística, ¿no?
Señor Mariano, ¿le quedó resuelta la duda? Se parece que se le desactivó el audio. Espera un momento. Igual, bueno, Tiene audio nuevamente. sí, ya tiene audio. Mariano. Bueno, en esas publicaciones fue un trabajo de investigación que se hizo durante 2 años y salió el año pasado. De todos modos, de allí se tuvo en cuenta esa bibliografía que nos basamos tanto en los artículos de la SAE y otros escritos de otros investigadores con respecto al uso del acelerómetro Vericom, los coeficientes de fricción que se manejan a nivel internacional y que han sido publicados por Link, otros para vehículos de gran porte, como camiones, tractocamiones, que es Butler y otros, y también otro de los investigadores que es Rivers, que han publicado esos coeficientes de fricción. Entonces lo que hicimos fue, pues antes de continuar con el tema de la investigación, porque aún seguimos haciendo esa investigación para establecer esos coeficientes de fricción o acercarnos un poco más a la realidad en el contexto vial de cada uno de nuestros países, y especialmente en el lugar de los hechos, poder hacer esa aplicación por parte de ese laboratorio de criminalística o de la policía judicial que está procesando el lugar de los hechos, que ojalá se pueda hacer con el mismo vehículo siempre y cuando mecánicamente se pueda, en las mismas condiciones. ¿Qué herramientas tiene para poderlo determinar, para poder calcular o estimar el coeficiente de fricción? Entonces, de allí se tienen en cuenta también los protocolos de la SAE que se han publicado para poder hacer este tipo de pruebas, especialmente con vehículos con sistema de frenos ABS también. Sí, claro, está muy claro. Ahora le hago otra, ya aprovecho. Cuando ustedes ocupan el coeficiente de fricción con un vehículo, un auto con ABS, ¿están empleando 0,7, 0,8 o un poco más? Porque en algunas experiencias a mí me da como un grado más de 0,8. Depende también, obviamente. Usted sabe que depende de la superficie de ese contacto, pero eso lo podemos presentar ahora el miércoles, que les voy a mostrar unas gráficas que se obtienen con el acelerómetro, tanto el Vericom como los del celular, y también el video, donde vamos a analizar el proceso de la maniobra de frenado y depende de la fuerza con que se aplica la frenada, porque aquí hemos hecho pruebas ahora último con unos vehículos de servicio de gran porte, buses, ¿sí? Donde los conductores primero hay que darles la confianza en el frenado porque ellos no están frenando aplicando toda la fuerza ante una situación de emergencia, sino que lo hacen más suave, por decirlo de esa manera, más suave, una frenada suave, porque ellos piensan en que sus ocupantes, sus pasajeros se van a proyectar hacia adelante. Ese es el temor. Entonces hay que tener cuidado con ese tema de los coeficientes de fricción y eso pues va a mirar usted efectivamente, si tengo en cuenta donde inicia el bloqueo total de la frenada o con el sistema de frenos ABS, cuando se aplica completamente el sistema y con una fuerza mínima de 500 newtons, estamos diciendo que efectivamente vamos a lograr un coeficiente de fricción de 0.8, 0.9. ¿sí?